las obligaciones que hemos acordado en el Acuerdo de Libre Comercio, en el Acuerdo de Buena Fe que celebramos en abril del año pasado, y lo que hace falta es que se emita esta legislación. Nosotros vamos a ser evaluados sobre esta situación entre el mes de 24 de marzo al 24 de abril. El 24 de abril Estados Unidos tiene que tomar una determinación, pero un mes antes toma en consideración lo que se ha hecho hasta ese momento. De manera que si nosotros no contamos con la aprobación de esa legislación, muy seguramente Estados Unidos puede pedir que de todas maneras este tema se resuelva en un panel a nivel internacional. Y esto nos da un impacto muy grande en la reputación del país y en la generación de inversiones para el empleo, que abrimos nuestra conversación con la enorme necesidad de empleo, y si no tenemos inversiones no tenemos empleo. Entonces, hay un enorme interés y preocupación por Estados Unidos de que nuestra legislación pase antes de que se termine este proceso de evaluación. Y por otra parte, también hemos tenido demandas y denuncias ante la OIT. Quiero, por supuesto, informarle, Emi, que las denuncias en el marco del DR-CAFTA tienen más de 6 años. Y los señalamientos en el marco de la OIT tienen más de 15 años. Pero nunca se había tomado la determinación estratégica como nación de impulsar la resolución de esas reclamaciones internacionales, que es lo que logramos a través de ese acuerdo con Estados Unidos y a través de un memorándum de entendimiento que firmamos con los trabajadores a nivel mundial en el seno de la OIT. Y también en ese ámbito hay una preocupación porque no contamos con un procedimiento de sanciones. Entonces, una demostración clara de la voluntad de la nación guatemalteca de caminar en pos de construir una cultura de respeto a la legalidad laboral es que contemos con estas reformas a la ley laboral. De manera que sí es un imperativo para nuestro Congreso, para nuestra nación, pero es un imperativo que nace de una preocupación internacional por el incumplimiento de nuestras leyes laborales. Claro, gracias, señor ministro, por aclararnos, porque muchas veces se considera que, o se dice, o se podría malinterpretar señalando que este plazo pues lo ha impuesto incluso el Ejecutivo, y no se trata de decir, sino que se debe respetar los convenios internacionales que se han suscrito. Así es. Por ejemplo, ¿cuál es el espíritu entonces fundamental de estas reformas que ustedes han presentado y que en el tiempo que tengamos vamos a ir aclarando algunos de los artículos que consideramos más trascendentes? Pero ¿cuál es el espíritu fundamental? ¿Las sanciones? El espíritu fundamental es impulsar el cumplimiento de la ley laboral, impulsar la formalidad e impulsar el mejoramiento de condiciones de vida de los trabajadores guatemaltecos e impulsar la productividad de las empresas. Ese es el fondo. Me explico. El camino para que podamos nosotros como guatemaltecos superar la situación que tenemos, tiene una base, tiene un principio, y es el cumplimiento de la ley. Y en nuestro país, el cumplimiento de la ley es una expectativa. Entonces, por supuesto, los resultados que se esperan del cumplimiento de una ley no se producen porque esa ley no se cumple. En la ocurrencia, las condiciones laborales que pretende el Estado guatemalteco que tengan los trabajadores guatemaltecos no se cumplen porque la ley no se cumple. Y no se cumple también desde el punto de vista institucional. Me explico. La facultad y la obligación, la misión del Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General de Trabajo es impulsar el cumplimiento de la legalidad laboral. Nosotros, cuando recibimos el Ministerio de Trabajo, no contábamos con un auténtico servicio de inspección laboral. ¿Por qué? El inspector es una persona que está generalmente en el ministerio esperando que llegue el patrono que ha sido citado por una denuncia de un trabajador. Entonces, la mayor parte de los inspectores se ha dedicado históricamente a resolver conflictos determinados e individuales, pero no hace un trabajo de salir a la calle, o no hacía un trabajo de salir a la calle a verificar que se esté cumpliendo la ley laboral. A partir del año 2012 nosotros desde el segundo semestre del año ya hicimos estrategias que incorporan a los inspectores a un trabajo hacia la calle, a inspeccionar verdaderamente el cumplimiento de la ley, porque son inspectores, a verificar que se cumpla la ley. Pero resulta que
a pesar de que hemos logrado muy buenos resultados, gracias a Dios, porque hemos pasado de que se hicieran 8,000 visitas a empresas en el 2011 a tener en el 2013 36,000 visitas a empresas. Hemos logrado un incremento en la afiliación a la Seguridad Social, hemos logrado una disminución de la informalidad conforme el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, los inspectores no cuentan con un procedimiento, y Guatemala no cuenta con un procedimiento que con toda claridad y certeza conozca de una falta laboral cometida, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa, y sancione a quien haya cometido esa falta laboral. Llega el inspector de trabajo y se encuentra con que en esa empresa no se pagan los salarios mínimos. En esa empresa no hay afiliación a la Seguridad Social. Entonces el inspector, la consecuencia es que ante el incumplimiento debe caer una sanción. Pero si no hay un procedimiento claro que la defina, ¿cuándo va a caer esa sanción? No las hay. La Corte de Constitucionalidad, cuando decidió expulsar del régimen de legalidad el procedimiento que existía desde el año 2000 a 2004, sugirió que se debía utilizar el procedimiento de los incidentes, un procedimiento accesorio en los juicios, que no genera resoluciones ejecutables efectivamente para que se cumplan las leyes laborales. De manera que, a pesar de que nosotros con 36,000 visitas a empresas presentamos más de 3,600 denuncias ante los tribunales para que se conocieran las faltas, hubo más de 1,500 sentencias, pero la ejecución de esas resoluciones donde se sanciona es incierta. Entonces priva la impunidad. Y ante la impunidad, si a mí no me pasa nada cuando violo una ley, pues entonces yo sigo, porque eso me conviene, porque eso me gusta, porque para mí es más fácil. Y no estoy hablando solo de empleadores, también de trabajadores. Entonces tenemos un país en donde la ley no genera el resultado que debe generar. Y por supuesto entonces tenemos un país con poca productividad, con mucha informalidad, con poca armonía, con pocas condiciones de vida de los trabajadores. Y eso es lo que tenemos que resolver, contando, entre otras cosas, con un procedimiento para sancionar las faltas laborales. ¿Considera usted entonces que, por ejemplo, con esta iniciativa de ley que ustedes han presentado, esta reforma, se va a dotar realmente de las herramientas que el Estado necesita para que se pueda hacer cumplir y respetar el derecho laboral? Sobre todo, yo sé bien que, como usted bien dijo, tanto empleador como empleado pueden violar las leyes, pero muchas veces, y en nuestro país, y usted no me va a dejar mentir, los trabajadores son los más afectados, sobre todo en casos de esta naturaleza. Claro, en efecto así es, pero porque por supuesto también hay otro grave problema que tenemos. Quiero contestarle de que en efecto ese procedimiento sí va a contribuir sustancialmente a que se mejore el cumplimiento de las leyes laborales, definitivamente. Pero hay otro gran tema, y otro gran problema, y otra gran carencia, porque también para eso hemos venido al Congreso con el Ministro de Economía, y es la falta de empleo formal a los guatemaltecos, y sobre todo en el interior de la República, sobre todo en el área rural. Entonces, cuando usted tiene que solo un trabajador de 6 tiene un trabajo formal en relación de dependencia, por lo menos tiene 2 o 3 de esos que están dispuestos a tomar ese puesto de trabajo por menos. Es más, en Guatemala hay personas que salen a la calle por la mañana o salen al campo por la mañana a ver si de repente los emplean ese día por 25, 30 quetzales para poderle dar de comer a sus hijos. Entonces no hay empleo. Entonces, en la medida de que nuestros trabajadores tengan la necesidad de emplearse por lo que sea, no vamos a tener un mayor cumplimiento de la legalidad laboral. De manera que también tenemos que impulsar que nuestros trabajadores tengan empleo, tengan un trabajo digno, decente, con un pago de salario mínimo y con su afiliación a la Seguridad Social. Lo necesitamos enormemente, por eso también hemos acudido al Congreso a impulsar la Ley de Inversión y Empleo, porque esa ley puede generar las exenciones, los incentivos suficientes para la inversión en el interior del país y que empecemos a generar plazas de trabajo que le quiten la presión a los trabajos ya existentes. De manera que nosotros necesitamos 2 grandes instrumentos para impulsar el mejoramiento de las condiciones de nuestros trabajadores.
primero, que se cumplan las leyes laborales, pero después que hayan puestos de trabajo también, claro, para que verdaderamente por esa vía vayamos incrementando las condiciones laborales en el país. Claro, señor ministro, ¿usted tiene idea de cuántos juicios han sido llevados a los tribunales de justicia? Que muchas veces han llevado más de 5 años de estar por el proceso que se debe seguir y al final, aunque haya una sentencia condenatoria, no se cumple. No, ¿Qué papel va a jugar el Ministerio de Trabajo en este caso? En efecto, yo quisiera diferenciar, porque el procedimiento que estamos impulsando ahorita es un procedimiento para sancionar las faltas laborales. Hay violaciones o transgresiones de las leyes que son preceptivas. Por ejemplo, la obligación de que en la empresa haya un reglamento interior de trabajo cuando hay más de 10 trabajadores. La obligación preceptiva de que con más de 3 trabajadores tiene usted que inscribirlos a la Seguridad Social. La obligación de que usted tenga un comedor digno para que coman los trabajadores. Son obligaciones preceptivas. Si usted incumple con una de esas normas preceptivas, que usted tiene que pagar el salario mínimo, por ejemplo, usted está incurriendo en una falta laboral. Y este procedimiento lo que tiene que velar es que esa falta laboral no quede impune. Pero eso de que usted sea juzgado por haber cometido una falta laboral y que pague usted su multa de la falta laboral, no lo exime de la obligación de pagar los salarios mínimos, que es otra cosa, es otro tema. Pero usted puede decir, no, yo sí estoy pagando los salarios mínimos, lo que pasa es que mi cálculo no lo está viendo bien el inspector de trabajo. Entonces se abre un proceso donde él puede probar ante los tribunales que está cumpliendo con la ley, con esa norma preceptiva. Eso no se resuelve en un juicio de faltas, eso se resuelve en un juicio ordinario laboral. Si en ese juicio laboral se considera, los jueces consideran que sí está violando la ley, pues lo obligarán a pagar e incurrir en una falta. Y si no, pues lo eximirán. Ese es el proceso que a veces tarda bastante tiempo, por la carga de trabajo de los tribunales, porque verdaderamente las incidencias del proceso se generalizan, pero al final se llega a una sentencia y si no se paga hay una falta laboral. Entonces ese procedimiento conocería de esa infracción, ¿me entiende? Claro, pero por ejemplo, lo que mi pregunta es, ¿el ministerio en este caso tendría, por ejemplo, como que una mayor herramienta para poder realmente que se cumplan estas cosas? Porque, como usted bien dijo, el hecho de pagar la multa por la falta no lo exime de pagar el salario mínimo que usted, con el ejemplo que usted puso. Entonces, el ministerio tendría, por ejemplo, como darle seguimiento a la ejecución de estas sentencias. Lo que sucede es que si en efecto este procedimiento ya suple la falta que hay, van a ser efectivas y van a ser ciertas las multas que se impongan por infringir las leyes laborales. Entonces, un patrono eventualmente que no paga el salario mínimo, pues entonces va a pensarlo mucho, porque no solo va a tener que pagar la multa, sino que además va a tener que cumplir con el pago de la obligación, de manera que, por supuesto que sí nos ayuda muchísimo. Y en el proyecto de reforma nosotros tenemos 3 fuentes o 3 inicios del proceso de conocimiento de una falta laboral. Primero, porque hay una denuncia de algún trabajador o de un empleador, porque también hay trabajadores que incumplen la ley, aunque son los menos, como usted dice. Pero hay que considerar el balance. Segundo, puede ser también porque el inspector constata o evidencia que hay una falta laboral. Esa es la segunda. Y la tercera es que el juez, después de haber sentenciado a un patrono a cumplir con una obligación y confirmar en el proceso de ejecución que el patrono no ha cumplido, puede certificarlo conducente o puede darle aviso a la inspección para que inicie un proceso de conocimiento de la falta desde la fase administrativa, aunque por supuesto el juez puede inmediatamente desencadenar el procedimiento de la sanción de la falta si puede hacer que el inspector constate que no se ha cumplido y que por esa vía se abra el proceso de sanción por la violación a la ley laboral. De manera que es un tema, siempre la coercibilidad y los órganos de coercibilidad deben ser la excepción. Claro. Me explico, o sea,
todos debemos cumplir la ley. Claro. Y en el caso de que alguien no lo haga, pues entonces tiene que habilitarse el procedimiento. En este caso nosotros pues vemos que cuando hay una informalidad del 80% es que por supuesto la generalidad es que no se cumple la ley. Entonces tenemos que contar con este procedimiento para ir impulsando cada vez más el cumplimiento de la ley. Hay algunos artículos que me llaman la atención en la iniciativa que ustedes presentaron. Por ejemplo, la que deroga el segundo y tercer párrafo del artículo 269 del actual código. Y ¿por qué? Porque en este artículo, por ejemplo, en las propuestas que ustedes han presentado, entiendo que se pretende reducir los tiempos en los procesos. Así es. El proceso tiene dos principios. Es un proceso de faltas, ¿verdad? O sea que el proceso de faltas está inmerso dentro del Código de Trabajo, que tiene los principios generales del trabajo. Pero este procedimiento tiene dos principios propios, el principio de celeridad y el principio de oralidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pretendemos que este procedimiento funcione de una manera rápida y que además no se detenga en trámites engorrosos donde los expedientes son los que crecen, sino que verdaderamente el juez de primera mano pueda conocer esa inmediación procesal, donde el juez se da cuenta de lo que está pasando y en consecuencia toma una decisión justa. Entonces, el proceso es un proceso muy rápido. Primero, se constata la violación a la falta laboral y se tienen 5 días para trasladar la denuncia. Actualmente se tienen 6 meses en la ley vigente. De 6 a 1 mes. A 5 días. Exacto. 5 días y 1 mes como plazo máximo por el término de la distancia. Dentro de los 3 días de recibida la denuncia por el juez, debe tomar la determinación de señalar una audiencia que debe realizarse dentro de los 5 o 15 días. Y en esa audiencia el juez tiene que escuchar al denunciado, recibir sus pruebas y de una vez emitir una sentencia. El que salió afectado tiene derecho a apelar en 3 días. Ahí tiene que exponer sus agravios. Se tiene que subir en 2 días a la sala de la Corte de Apelaciones, que tiene solo 10 días para resolver. Y ahí se terminó el proceso. Claro. Es rápido. Aparte de la celeridad o de tratar de acortar estos plazos para que realmente haya una justicia pronta y cumplida, ¿cuál es el espíritu de esta ley que más recoge? Así en pocas palabras, tomando en cuenta los compromisos que usted tiene, señor ministro, y que debe atenderlos. ¿Cuáles son aparte de acortar los plazos, qué otros objetivos primordiales tiene la ley? La certeza en que la ley se debe cumplir, se debe respetar. Porque después del procedimiento que termina con la apelación se abre un procedimiento de verificación y ejecución de la sentencia. Que eso es novedoso, que no existe en otros procedimientos. Porque el organismo judicial puso en práctica una unidad que verifica que se esté cumpliendo la ley. Y ahí nos damos cuenta de realmente si una sentencia que se emitió hubo la eficacia y hubo la capacidad de hacerla cumplir. Si no, se habilita un proceso adicional en donde está contemplado que el Ministerio de Trabajo nuevamente se ha avisado de que esa sentencia no se cumplió y que se desencadene un proceso nuevo de otra falta. De manera que verdaderamente el tema, uno de los aspectos bien importantes es hacer cierto el cumplimiento de la ley y como consecuencia que mejoren las condiciones de vida y las condiciones laborales. Pero, por supuesto, hay 2 principios importantísimos que queremos salvaguardar. Yo diría 3. Uno es el principio al debido proceso. Es decir, debe haber un proceso donde se garantice el contradictorio procesal, no solo lo que dice el que denuncia, no solo lo que dice el inspector de trabajo, sino que tiene que haber una contradicción, una oposición y una argumentación contraria, de manera que el juez pueda obtener de las 2 partes en su contradicción los elementos para emitir una sentencia justa. Y el segundo es el tema del derecho a la defensa, porque nosotros queremos ser enérgicos en el cumplimiento de la ley, pero no injustos. Entonces, debe haber un cumplimiento de la ley, pero la persona que se sienta afectada debe tener la garantía de que se puede defender. Y el tercer principio es el principio, por supuesto, de la constitucionalidad. La Constitución
priva sobre toda la legalidad. Y aquí tenemos pues el artículo 12 que nos orienta a que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado y vencido en juicio mediante procedimiento legalmente adoptado y juez competente. Señor ministro, de acuerdo a la lectura que le he dado a esta iniciativa, entiendo también que hay una participación mucho más activa del Ministerio de Trabajo. Esto incluye realmente un reto muy grande para ustedes como ministerio y sobre todo ante las carencias que muchas veces pues se tienen, ¿no? Porque incluso en los procesos se pide que sea siempre un tercero interesado el Ministerio de Trabajo. No, en efecto, nosotros estamos conscientes de nuestra enorme responsabilidad y de la enorme trascendencia del Ministerio de Trabajo. Y cuando le digo nosotros, estoy hablando de el ministro, los viceministros, los directores, los trabajadores, los inspectores, todos estamos conscientes de la enorme trascendencia de nuestro ministerio y hemos estado trabajando con mucha fuerza, con mucha responsabilidad, como les señalo las cifras de visitas a empresas que todos los inspectores de Guatemala se han mostrado sumamente dinámicos, muy efectivos. Hemos establecido procedimientos claros con controles y por supuesto estamos incorporando la tecnología. Dentro del procedimiento que usted ve existe la facultad de que nosotros traslademos la denuncia al organismo judicial a través de medios informáticos. O sea, nosotros podemos constatar la violación, emitir la sentencia firmada por el inspector que constata para entregársela al patrono o a la persona que haya violado la ley. Podemos escanear eso y enviarlo por correo electrónico a los tribunales. Entonces, estamos tratando de fortalecernos, estamos tratando de generar mucha formación y capacitación, pero por supuesto los desafíos, como usted lo dice, son grandes y vamos a necesitar más fortalecimientos en el futuro que por supuesto vamos a hacer del conocimiento del Honorable Congreso de la República. Señor ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Antes de concluir su mensaje final, pase a los televidentes a que nos sigan a través de las redes sociales y, por qué no, también a los diputados al Congreso de la República en torno a la propuesta que ustedes han presentado. Pues mi mensaje es un mensaje de conciencia sobre transformación. Todos los guatemaltecos somos unánimes en pensar y en querer que nuestro país cambie, que nuestro país sea mejor, que sea un país con mejores condiciones para vivir en él, porque lo amamos a nuestro país, pero a veces no nos gusta mucho cómo está. Entonces mi mensaje es de que verdaderamente nos incluyamos en este esfuerzo de transformación institucional, porque estamos seguros de que va a generar o va a contribuir a generar el país que todos queremos, de manera que veámoslo muy positivamente, no lo veamos como un tema de inquisición y restricción, sino veámoslo como un tema de impulso, como un tema de formalidad y como un tema de fortalecimiento de nuestra nación. Muchísimas gracias, señor ministro. Ha sido el ministro de Trabajo, el licenciado Carlos Contreras, quien hoy pues ha estado con nosotros en foro parlamentario para llevarles a ustedes algunos detalles con relación a esta iniciativa que ha sido presentada, que tal y como él lo mencionó, es producto, pues el resultado de un convenio ratificado por nuestro país y que debe responder no solo a estas demandas del convenio internacional, sino, por qué no decirlo, para el desarrollo de todos los guatemaltecos. Gracias por haber estado con nosotros, en nombre de todos los que formamos parte de la Dirección de Comunicación Social del Congreso de la República. Muchísimas gracias y les invitamos para que nos acompañen en otro foro parlamentario. Hasta entonces. Canal 9 de Congreso de la República presentó Foro Parlamentario. Gracias por sintonizarnos.